Alejandra. En este otro video te voy a presentar el análisis del cuento. Los cuentos, Ale, son narraciones que relatan las historias que pueden ser inventadas o reales en algunos casos. Este cuento es inventado. Es una historia que es inventada. Todos los cuentos, al igual que este, tienen un autor y ayudan a desarrollar tu creatividad y tu imaginación cuando los lees. El nombre de este cuento es Una historia debajo del agua y su autora es Agustina Caride. Todos los cuentos, Alejandra, tienen una primera parte que se llama presentación. Esta presentación responde a preguntas. ¿Quiénes son sus personajes? ¿Y cómo son sus personajes? En el caso de este cuento, hay dos personajes principales. Uno es el padre, que le cuenta una historia a su hijo. El padre es un hombre que desciende, es decir, es de descendencia de los indios mapuches. Los indios mapuches poblaron, es decir, que vivieron a orillas del lago Nahuel Huapi. Este hombre, Ale, tiene unos 40 años aproximadamente y es de una estatura mediana. Cuando este hombre era pequeño, es decir, cuando era niño, le encantaba escuchar los cuentos que le contaba su mamá. El otro personaje es el hijo. Es un niño pequeño, al que también le gusta escuchar las historias, sobre todo las historias que su padre le cuenta, cuando él era niño. Todos los cuentos que a él le contaban, se los cuenta a su hijo. La otra parte de la presentación responde a la pregunta ¿dónde están estos personajes? En este caso, el padre, este descendiente mapuche, con su hijo se encuentran a las orillas del lago Nahuel Huapi, que queda en la provincia de Neuquén, en la República Argentina. A este hombre, mapuche, cuando él era niño, le había impresionado muchísimo un cuento que su madre le contaba. Por eso, se lo contaba a su hijo. El nombre de ese cuento se llamaba, La ciudad sumergida. Te voy a contar un poco, Ale, de la historia de este cuento que a este señor, a este hombre, le contaba a su mamá cuando él era pequeño, sobre esta ciudad mapuche. En una pequeña isla, cerca del lago Nahuel Huapi, había una ciudad esplendorosa, es decir, brillante, hermosa. Las construcciones de la ciudad eran de oro, de plata y de muchas piedras preciosas. Esta ciudad estaba rodeada de jardines colgantes y de muros de muchos diamantes. La gente que vivía en este pueblo, en esta ciudad, cuidaba mucho esta tierra. La amaban porque habían nacido allí, la habían construido para vivir y por eso eran felices en ella. La otra parte del cuento, Ale, responde al conflicto. Y este conflicto responde a su vez a preguntas. ¿Cuál es el problema? Algo nuevo pasa. Esto nuevo que pasa es la llegada de los conquistadores. Ellos querían quedarse con la ciudad, con esta ciudad mapuche, porque querían apoderarse de todo el oro, la plata y los diamantes que allí estaban. La gente, es decir, los mapuches, los que habitaban esa ciudad, querían mucho a su tierra. Por eso era el lugar donde vivían. Entonces ellos pensaban que antes de tener que abandonar la ciudad para entregársela a los conquistadores, era mejor prenderla a fuego, es decir, incendiarla. Pero antes
de que lo hicieran, los sabios del pueblo, es decir, la gente, los viejitos, aquellas personas mayores que habitaban ese pueblo mapuche, decidieron realizar una plegaria, ¿sí? Es decir, que le iban a pedir a los dioses protección a su tierra. Esta era la danza ritual mapuche, en donde iban a realizar esta plegaria a los dioses. Los hombres con máscaras de piedras y con su cuerpo pintado bailaron una danza ritual. Los hombres bailaban con un ritmo lento, en fila y uno detrás del otro. De esta manera convocaban a los espíritus protectores. Después de bailar, los hombres rezaron. Y de a poco la ciudad se hundió lentamente en lo profundo del lago Nahuel Huapi. La leyenda, Ale, cuenta que esta ciudad está en el fondo del lago. Este hombre, cuando él era pequeño, le contó esta leyenda a sus amigos. Al principio nadie le creía, ninguno de los amigos le creía. Pero estos niños escucharon esta leyenda contada por muchas otras personas. Es entonces que, cuando un día el hombre de niño hizo una promesa junto a sus amigos, que cuando todos ellos cumplieran 40 años, iban a volver a ese lago Nahuel Huapi, para buscar la ciudad que se había hundido. Es así, Alejandra, que pasaron muchos años después de esa promesa que hicieron. Y este hombre, junto a sus amigos, debían cumplir la promesa de buscar la ciudad hundida en el fondo del lago Nahuel Huapi. La otra parte del cuento responde a la situación final o desenlace, es decir, a la pregunta ¿cómo se resuelve esta historia? Este hombre, descendiente de los mapuches, decide buscar la ciudad sumergida en el fondo del lago Nahuel Huapi. Este hombre mapuche viene al lago Nahuel Huapi. Este hombre espera a sus amigos para cumplir con la promesa de buscar la ciudad sumergida. Este hombre le pide a su hijo que lo espere allí, en la orilla, sentado, que cuando él salga del lago, le seguirá contando más detalles de esta historia. Ahora debía hundirse en lo profundo de este lago, junto con sus amigos, a buscar esta ciudad sumergida hace muchos años atrás y encontrarla, por supuesto.